¿Qué tal chicos? Esperando que estén bien. Vamos a continuar con los temas que abarca nuestro curso de Matemáticas 2. Bien chicos, el siguiente tema que sigue ya dejamos de lado o por finalizado el tema de funciones de dos variables cuando conocemos el dominio de la función. Ahora el siguiente tema chicos es derivadas parciales. Bien, vamos a ver un poquito la teoría para que quede más claro al momento de empezar a hacer los ejercicios, de empezar a explicar los ejercicios, cómo se resuelve una derivada parcial de una función o cómo se encuentran las derivadas parciales de una función. Bien, vamos entonces a comenzar chicos. Algo de teoría entonces dice lo siguiente: la derivada parcial de f con respecto a x es la derivada de f obtenida al tratar a x como una variable y a y como una constante. Eso todavía no se entiende muy bien porque pues, no, al momento de hacer el ejemplo va a quedar un poco más claro. La segunda premisa de derivadas parciales es el caso contrario, cuando derivamos con respecto a y. Y dices, la derivada parcial de f con respecto a y es la derivada de f obtenida al tratar a y como una variable y a x como una constante. Bien, eso todavía pues no queda muy claro porque necesitamos ver un ejemplo. Pero chicos, antes de empezar con los ejemplos, vamos a dejar claro más bien cómo se resuelve una derivada, cómo se calcula la derivada de una función. Primero vamos a ver la escritura de cómo se escribe una derivada o cuál es el símbolo de una derivada. Bien, hay muchas formas, muchos libros lo manejan distintas formas de escribir la derivada de una función. Algunos libros lo manejan un símbolo como este, es como un 6, pero al revés, no me queda muy bien. Es como un 6, pero al revés, así más o menos. Y escribimos la variable. Derivada de f, se escribe así. Y pues se da la función, ¿verdad? Y hay otra forma, otros libros lo manejan, otros autores lo manejan así, derivada, le ponen un apóstrofe acá. Y eso quiere decir lo mismo, derivada de f. Otra lo ponen como subíndice, derivada de f. ¿Sale? Esas son las formas de escribir una derivada, o así como este 6 al revés, podría decirse, el apóstrofe o esto subíndice, xy. Ahí es cuando estamos hablando de la derivada de una función general, sin ser parcial. No, todavía no entramos a parcial. Ahorita se va a entender más o menos cómo es, por qué decimos que es parcial. Pero antes, chicos, antes de entrar de lleno, vamos a recordar, si es que lo vieron en su curso anterior de Matemáticas 1, cómo se calcula la derivada de una función. Bien, por ejemplo, si queremos derivar esta función, la que tenemos aquí en la pantalla, pues nosotros vamos a utilizar en nuestro caso, en nuestro curso, vamos a utilizar los subíndices, la última opción, ¿sale? Pero recuerden que significa lo mismo. Entonces escribimos derivada de f de xy es igual, y recuerden, para derivar una función, chicos, si está acompañada la variable de una constante
como es el caso que tenemos un 3 que está multiplicando a x cuadrada. Entonces, para sacar la derivada de este término, se multiplica el coeficiente que está acompañando a la variable por el exponente, en este caso 3 por 2. ¿Sale? Y pues eso nos va a dar 6. Y al exponente se le resta 1. Entonces al 2 le vamos a quitar 1. Entonces x a la 2 menos 1 pues nos va a dar 1. X a la 1. Así, x a la 1. Pero recuerden, chicos, que cuando tenemos una variable, por ejemplo, tenemos una variable x así, tenemos la x, sabemos que cuando esta variable tiene un coeficiente acá que es 1 y tiene un exponente que es 1, así, pero no se escribe porque ya lo damos por hecho de que tiene exponente 1 y tiene un coeficiente 1, eso ya se da por default, pero por eso ya no se escribe. Entonces aquí lo escribí nomás para que vean pues que 2 menos 1 pues es 1, entonces x a la 1 pues nos da x, ¿sale? Entonces quedaría nada más 6x, 3 por 2, 6, y al exponente que estaba al cuadrado se le resta 1, entonces 2 menos 1 nos da 1, y entonces no se escribe, ¿sale? Entonces pasamos al siguiente término, ya hasta ahí se termina la derivada de este término. Ahora sigue 5y cúbica, hacemos lo mismo, mantenemos el signo, que en este caso es más, y hacemos lo mismo, 5 por 3 nos da 15, y al exponente le vamos a restar 1, en este caso tenemos un 3 menos 1 nos da 2, entonces quedaría y cuadrada, ¿vale? Así. Entonces así quedaría, chicos, la derivada para esta función, 6x más 15y cuadrada. Entonces así se calcula la derivada de una función, ¿sale? No está difícil. Voy a borrar aquí. Bien, chicos, entonces pues recuerden, entonces multiplicamos coeficiente por exponente y a la variable o al exponente se le resta 1, y en el primer caso 3 por 2 nos da 6, 2 menos 1 nos da 1, entonces queda x. Y recuerden también, chicos, que la derivada de una constante, si en este caso, a ver, déjenme, voy a borrar un poquito acá. Si tuviéramos, chicos, acá al final tuviéramos un término constante, no sé, tenemos aquí un menos 9, por ejemplo, un menos 9. Entonces, chicos, la derivada de menos 9 o la derivada de cualquier constante, el 9 es una constante, porque no va a cambiar su valor. Entonces la derivada de menos 9 pues es 0, la derivada de cualquier constante va a ser 0, entonces pues ya no se escribe, para que recuerden también eso. Bien, chicos, entonces una vez que ya sabemos cómo, o recordamos cómo se calcula una derivada, bien, ahora vamos ya a derivadas parciales. Ahora sí vamos a ver cómo se resuelve una derivada parcial. Bien, chicos, entonces cuando vamos a derivar, por ejemplo, aquí nos diría el problema. Aquí no está, pero lo voy a escribir. Acá arriba. Nos diría dada. Vamos a poner otro color. Dada la siguiente función. La siguiente función, que es la que está aquí abajo, ponemos una coma y le ponemos encontrar, dos puntos, y vamos a encontrar entonces, chicos, la derivada parcial. Este sí lo voy a escribir como debe ser. Recuerden entonces que vamos a ponerle aquí, encontrar la derivada
parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Así va a decir el problema. Dada la siguiente función f de x y es igual a 3x cuadrada más 5y cúbica, encontrar derivada parcial con respecto a x y derivada parcial con respecto a y. Estos x y es su índice. Acuérdense que estamos diciendo, lo voy a escribir de otra forma, es un subíndice, así, x. Encontrar f de x y, f derivada parcial con respecto a x y derivada parcial con respecto a y. Bien, entonces ya entramos directo al tema. Chicos, entonces para calcular la derivada parcial con respecto a x, recuerden que dice la premisa, dice la derivada parcial de f con respecto a x, que es esto que tenemos aquí escrito, es la derivada de f, o sea, la derivada de toda la función obtenida al tratar a x como una variable y a y como una constante. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que si estamos derivando con respecto a x, en donde encontremos x vamos a derivar ese término, y donde encontremos y o donde no esté presente x vamos a tratarla como una constante. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de una constante pues se va a hacer 0. Entonces aquí en este caso, como no hay ninguna x, se haría 0. Nada más vamos a derivar en donde encontremos x. Así como aquí en el primer caso, revisamos el término. Estamos derivando con respecto a x. Pues vemos que aquí hay una x, por lo tanto sí vamos a derivar. Entonces acuérdense, 3 por 2 nos da 6. Y al exponente se le resta 1, queda 6x. Y pues donde no esté x, pues dijimos que se va a hacer una constante y por lo tanto la derivada de una constante pues va a ser 0. Y hasta aquí se terminaría. ¿Sale? No está complicado. Vamos a ver la segunda derivada o la derivada con respecto a y. La derivada con respecto a y, la premisa dice exactamente lo mismo, nada más con diferente variable. Dice, la derivada de f con respecto a y, que es esto que tenemos escrito acá, es la derivada de f obtenida al tratar a y como una variable y a x como una constante. Vamos a hacer el caso contrario. Donde encontremos x, vamos a tratarlo como constante, dice aquí la premisa. Y donde encontremos y, vamos a tratarlo como una variable, por lo tanto, donde encontremos y, sí lo vamos a derivar. Entonces comenzamos. En el primer caso tenemos 3x cuadrado, pues es no hay ninguna y, entonces pues aquí no se deriva, se hace 0 porque se va a tratar como una constante. Y el siguiente término sí tiene una y, por lo tanto, sí vamos a derivarlo. Entonces quedaría derivada de 5y cúbica, acuérdense, multiplicamos 5 por 3, nos da 15. Y al exponente le restamos 1. Estaba y cúbica, va a ser y cuadrada. Y hasta ahí se terminaría, y ahí se termina ya el problema, pues ya encontramos la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Entonces, chicos, el resultado sería estos dos. Hasta ahí se terminaría, ¿sale? Mientras uno pida encontrar otra o calcular otra cosa, pues no, hasta ahí se quedaría. Vamos a ver otro ejemplo un poco más, por decirlo así, un poco más completo, más complicadito. Bien, voy a borrar. Y vamos a calcular lo mismo. Voy a escribir aquí una función. Vamos a suponer que tenemos esta función, ya la resolvimos. Tenemos una función que dice que es f de x, y es igual a, vamos a poner, no sé, un 5x cuarta y cúbica menos
¿Qué les parece un 3? X cúbica y cuadrada más 2x cuadrada y. Luego al final menos, no sé, 22. ¿Sale? Esta función. Entonces, chicos, para derivarlo igualmente vamos a encontrar derivada con respecto a x y derivada con respecto a y. Vamos a calcular ambas. Entonces, bien, siguiendo con o recordando un poco la premisa, con respecto a x nos dice que igual a x como una variable, o donde encontremos x vamos a derivar, y donde no haya x pues no lo vamos a derivar, se va a hacer 0, vamos a tratarla como una constante. Bien, entonces comenzamos. Para el primer término lo que vamos a buscar pues es primero, como estamos derivando con respecto a x, ver primero si hay una x. Entonces revisamos el primer término. Este es el primer término. Entonces revisamos y si efectivamente hay una x cuarta que está multiplicando a una y cúbica. Bien, entonces lo que vamos a hacer, recuerden chicos, pongan atención en este procedimiento. Entonces derivamos, primero dice que donde encontremos y, lo vamos a tratar como una constante. Entonces la y cúbica en este caso va a pasar igual. Y cúbica. Creo que no va a caber, déjenme, voy a borrar, lo voy a poner más adelantito. La y cúbica no le vamos a hacer nada porque estamos derivando con respecto a x. ¿Sale? La y cúbica se queda igual. Es el primer paso que vamos a hacer. Poner la que estamos tratando como constante, escribirlo de igual forma, sin hacerle ningún cambio, sin derivarlo y sin hacerle ninguna operación. Pasa igual. Lo que vamos a derivar son las x, las que están con respecto a x, porque estamos derivando con respecto a x, por lo tanto vamos a derivar donde encontremos x. Entonces aquí pues tenemos 5x cuarta, entonces derivamos esta parte. Y acuérdense, multiplicamos constante por exponente, esto por esto, 5 por 4 nos da 20. Y recuerden que al exponente se le resta 1. Estaba x a la cuarta, va a quedar x cúbica. ¿Sale? Así. Y hasta ahí se termina este término. Ya ahí daría por finalizado. Porque ya derivamos x y ya tratamos como constante las y. Hasta ahí. Siguiente término. El siguiente término es 3x cúbica y cuadrada. Recordemos otra vez, menos la y, acuérdense, como estamos con respecto a x, la y va a pasar igual, y cuadrada. Y derivamos la x. Tenemos 3x cúbica, 3 por 3 nos da 9. 9 y recuerden que al exponente le vamos a quitar 1. Estaba x cúbica, va a quedar x cuadrada. ¿Sale? El siguiente, esto ya terminamos con este, ahora vamos con el siguiente término. El siguiente término es 2x cuadrada y, es positivo más, acuérdense chicos, la y lo pasamos igual porque estamos derivando con respecto a x y derivamos 2x cuadrada. 2 por 2 nos da 4. Y al exponente le quitamos 1. Estaba al cuadrado, va a quedar a la 1. Pero acuérdense que no se escribe. Cuando el exponente es 1, así se queda. 4xy. Y entonces ya terminaríamos con este término. Nada más nos faltaría el término constante, que es un menos 22. Pero la derivada de una constante dijimos que es 0.
Entonces pues ya hasta ahí se terminaría. Y esto, entonces chicos, este sería el resultado. La derivada de la derivada parcial con respecto a x es esto, ¿sale? Está sencillo, no está complicado. Bien, entonces ahora con respecto a y vamos a hacer lo inverso. Ahora en lugar de derivar las x, vamos a derivar las y. Recuerden entonces, empezamos. Tenemos en el primer término tenemos una y cúbica y tenemos una x cuarta. Las x, como estamos derivando con respecto a y, las x van a pasar igual. Vamos a hacer el caso inverso. Entonces escribimos x cuarta, pero acuérdense también que por orden de variables o por regla matemática, las x tienen que ir primero que las y, ¿sale? Por eso escribimos la x cuarta y ahora derivamos 5y cúbica, que es el término variable, como estamos derivando con respecto a y. Entonces donde encontremos y, las y sí las vamos a derivar. Entonces nos quedaría 5y cúbica. Al derivarlo, acuérdense, 5 por 3 nos da 15. Y estaba y cuadrada, y cúbica, perdón. Le quitamos 1, va a quedar y cuadrada. ¿Sale? Así quedaría el primer término. Lo voy a borrar un poquito porque parece que no se ve bien. Aquí un poco. Y lo voy a borrar. Luego sigue 3x cúbica y cuadrada. ¿Sale? Bien, entonces hacemos el mismo paso. Le ponemos es menos, y la x cúbica va a pasar igual. Porque estamos derivando, acuérdense, con respecto a y. La x cúbica pasa igual y derivamos 3y cuadrada, que es esto con esto. El coeficiente con la variable. Entonces 3 por 2 nos da 6. Estaba y cuadrada, al quitarle 1 va a quedar solamente y a la 1, pero recuerden que no se escribe. Este se mira como una x, vamos a quitarle un poquito. Ahí está, así. Así quedaría. Luego sigue más 2x cuadrada y más 2x cuadrada y. Entonces la x cuadrada va a pasar igual. Y vamos a derivar 2y. La derivada de 2y, pues acuérdense que aquí es como si tuviéramos un 1. 2 por 1 nos da 2. Y al quitarle 1, al restarle 1 al exponente, se va a hacer 0. Y quedaría entonces y a la 0. Y recuerden que y a la 0 o cualquier número elevado a la 0, pues nos da 1. ¿Sale? Entonces sería 1. Pero pues de nada sirve poner el 1 aquí porque 2x cuadrada por 1 pues nos va a dar 1. Entonces esto ya no se pone, por eso nada más queda el 2. Al tener, si queremos sacar la derivada de y, pues sabemos que tiene un exponente aquí. Al restarle el 1, pues se va a hacer y a la 0. Y y a la 0 es 1, igual con x. La derivada de x es 1. ¿Sale? En este caso, chicos, no se pone porque está multiplicando x cuadrado aquí al lado. Entonces si ponemos x cuadrada por 1, pues nos va a dar x cuadrada. En el caso contrario, si tuviéramos, chicos, lo siguiente, vamos a escribirlo de la otra forma, donde sí se pone, porque sí afecta a la función. Aquí no afecta a la función, pero vamos a suponer que tenemos una función que está de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos 3x cuadrada más y, así, f de xy. Entonces si queremos sacar la derivada de esta función, aquí sí, derivada de x, y,
derivada de 3x cuadrada nos daría 6x. Y la derivada de y nos daría 1. Ahí sí lo escribiríamos más 1. Ahí en ese caso sí se escribe porque es una suma, no es una multiplicación. Si tuviéramos aquí una y, ahí sí no se pondría. No serviría de nada poner un 1 aquí. Porque x por 1 pues va a dar x todavía. Entonces recuerden que cuando es suma sí se pone, y cuando es multiplicación, cuando está multiplicando no se escribe el 1, ¿sale? Bien, entonces chicos, pues ya quedaría entonces 2x cuadrada nada más. Y el 22 es una constante, pues también se hace 0, entonces pues ya hasta ahí se terminaría. Y el resultado, chicos, entonces sería el que tenemos acá. Este sería con respecto a la derivada parcial con respecto a y, con respecto a x y con respecto a y. ¿Sale? Entonces recuerden que dependiendo de la variable con respecto a la cual estamos derivando, pues donde encontremos esa variable derivamos, y donde esté la variable, por el primer caso estamos derivando con respecto a x, donde encontremos y va a pasar igual, y donde encontremos x sí vamos a derivar. Y con respecto a y, el caso contrario, donde encontremos x pasa igual, y donde encontremos y si lo derivamos, ¿sale? Entonces pues no está complicado, nada más es cuestión de que identifiquen bien sus variables y apliquen bien la regla de la derivada. ¿Sale, chicos? Bien, entonces chicos, sería todo por este video. Si hay alguna duda, pues me comentan en los comentarios de la plataforma, y pues nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos.